Bienvenidos a Fococápsula. Estoy con mi amigo y maestro, el doctor César Caballero de Camagüey, Cuba. Bienvenido. Para mí es un placer, Foco. Gracias. Vamos a hablar de un policresto muy importante, muy valioso, que sería Arsenicum album. ¿De dónde viene Arsenicum album? Siempre la asignatura nos va a llevar a las características de nuestro paciente. Identificando las características más importantes de nuestro paciente y haciendo una similitud con la asignatura del medicamento, nos damos cuenta que estamos hablando de lo mismo. Si nosotros vemos al microscopio el metal, Arsenicum album, nos vamos a dar cuenta que es el único metal que tiene sus moléculas equidistantes una al lado de la otra milimétricamente. ¿Qué quiere decir? Que no hay ni siquiera 1 milímetro de diferencia en la distancia de las moléculas del metal. Así es nuestro paciente. Esa es la característica más importante de nuestro paciente. El orden a la manía. Cualquier paciente puede ser ordenado y decir, no, a mí las cosas me gusta que estén bien hechas y bien ordenadas, pero el maniático sería Arsenicum album. El orden a la manía no puede tener ni siquiera algo de su propiedad que no tenga un orden especial. El armario de su ropa es capaz de colocarlo por orden de colores, de longitud de la pieza y textura de esta ropa. Fíjense hasta dónde puede llegar Arsenicum album. Esa obsesión por los detalles lo lleva a su núcleo mental, que es una ansiedad extrema con un temor a la muerte, temor a que lo envenenen, temor a una desdicha futura. Y la esencia sería dolores ardorosos, pero no nos podemos quedar con dolores ardorosos. Para que sea arsénico son dolores ardorosos que se alivian con calor. Porque dolores ardorosos tiene sulfur, pero se alivian con frío. Dolores ardorosos tiene fósforo, pero es en el centro de ambos omóplatos. Dolor ardoroso tiene cántaris, pero con sensación de que están cortándolos con cuchillas guilé. Dolor ardoroso puede tener cáustico con sensación de que tiene la piel en carne viva. Estoy hablando de un dolor ardoroso que requiere calor para mejorarse. Imagínense, algo que le esté quemando en la piel y que se tenga que poner algo bien caliente. La homeopatía nos hace abrir nuestras entendederas aquello que es raro, aquello que es totalmente incomprensible. Así como nadie puede entender que el insomnio de Ignatia es cuando hay mucho silencio y que puede dormir perfectamente cuando hay ruido, es lo que nos tiene que llamar a nosotros la atención. Un dolor ardoroso y quemante. Por ejemplo, en algún momento una paciente me llamó por teléfono que estaba su abuelita muy grave con cáncer de pulmón y que qué le podía dar para quitarle ese dolor a su abuelita que llevaba 3 días sin dormir gritando. Y le dije, bueno, su abuelita va a gritar el medicamento que necesita. Yo necesito que usted me diga textualmente
¿Qué dice la abuelita? Ay, doctor, mi abuelita dice que se está quemando y nada, que tenemos que ponerle 4 cobijas para que se alivie. Ya nos dijo el medicamento. No tengo que averiguar si la abuelita es ordenada, si la abuelita es extremadamente limpia. El Keinot de dolores ardorosos mejorados por calor me va a llevar como agudo a quitar un dolor de esa anciana, que de hecho, para más, un cáncer de pulmón y arsénico en álbum tiene un tropismo exageradísimo sobre el pulmón. Entonces, es eso lo que tenemos que tener muy en mente. Aquello raro, aquello que no se nos hace bien al oído, porque nos parece que nos está diciendo cosas controvertidas, es lo más importante en homeopatía. El aspecto, el pensamiento y los actos de Arsenicum album van a los detalles. Con simplemente ver a un paciente que llega a la consulta extremadamente bien combinado, con una ropa a la perfección, como si fuera a ir a retratarse o ir a una boda o un evento. Ese es el aspecto impecable de Arsenicum album. Se le conoce en la materia médica como el bastón de oro de la materia médica. Todo lo contrario de quién, de Sulfur, que sería el filósofo andrajoso de la materia médica, así se le llama. Su aspecto desprolijo, su necesidad de contacto con el frío, todo lo contrario de nuestro medicamento arsénico que estamos viendo, que tiene necesidad de calor por sus dolores ardorosos y que además es extremadamente friolento. Arsénico tiene también como esencia una inquietud con postración. Fíjense, inquietos pueden ser varios medicamentos. Un medicamento extremadamente inquieto puede ser heparsulfur, puede ser fósforo, puede ser taréntula, puede ser rubtoxicodendron, pero inquietud que lleve consigo postración. Fíjense cómo las cosas que parecen como que raras son las más importantes en homeopatía. Un paciente Arsenicum album con una diarrea muy violenta está totalmente inquieto entre 1 y 3 de la mañana, que es su horario de agravación, por trastornos digestivos, por carnes echadas a perder, que es el Keinot de la diarrea de Arsenicum album, y luego la postración tan violenta de no poderse levantar del sanitario que se sentó para defecar. El niño Arsenicum album extremadamente inquieto, pero fácilmente postrado y decaído. Entonces, esa inquietud con postración no se nos puede olvidar de nuestro paciente, con una mentalidad de protegerse de las desdichas futuras. Es un gran medicamento de acaparar, sobre todo con el dinero. Hay un libro muy interesante que se llama El dinero en la materia médica. Uno de los principales es Arsenicum album. Arsenicum album es capaz de ahorrar a la perfección por no tener que padecer después de derrochar el dinero de una necesidad de dinero. Eso lo lleva a ser extremadamente minucioso a los detalles del gasto. Si él lleva un racimo de plátanos a su casa, los cuenta y dice: tienen
que durar una semana, porque ahí hay plátanos para tantos por persona y por día. O sea, ese detalle de contabilidad en sus gastos, en todas las cosas, lo lleva a un síntoma importante que es avaricia. No es capaz de gastar más de lo que tiene programado de gastar dinero en el mes. Y por tanto, sí tiene mucho dinero ahorrado. Por eso se dice que Arsénico un Album es un paciente avaro, pero es por las características de temor al futuro, de temor a la pobreza. Es un paciente hipersensible a los olores. Es capaz de detectar un olor en una carne retrasada sin estar echada a perder. Fíjense, en una cena de Navidad pueden estar 25 personas comiendo de un pavo, que la persona que lo cocinó lo dejó unas horas más en descongelación. No está echado a perder, no está podrido, repito, tiene unas horas de descongelación más de lo normal. Eso lo detecta el tracto digestivo de Arsénico un Album. Diarreas por carnes en estado no útil o en un periodo más largo de descongelación de carnes. Y las diarreas son extremadamente líquidas, con una ansiedad y un temor a la muerte tremenda y con una postración. Pero además, el olor de la diarrea es otra esencia del medicamento. Las diarreas, el sudor, el aliento y la transpiración de Arsénico un Album tiene un olor cadavérico, olor a cadáver. Tanto miedo le tiene a la muerte que el miedo le hace salir la muerte por los poros. Olor cadavérico. Arsénico un Album es capaz de pasar hambre por no gastar más de lo que tiene planificado de gastar en un día. Arsénico un Album tiene otro cainote importante, que son sus cefaleas. Recordamos que hace un momento les dije que los dolores de Arsénico un Album musculares, de la piel, de sus articulaciones, de sus órganos, son ardorosos, son quemantes, que se mejoran con calor. Del cuello hacia arriba es todo lo contrario. Los dolores se mejoran con frío. O sea, si viene un paciente a consulta y su consulta es por migraña o por cefalea y nos está diciendo que para aliviarse se pone una bolsa de hielo en la cabeza, y ya nosotros vamos a decir no, porque yo me acuerdo que los dolores de Arsénico un Album son ardorosos y que se mejoran con calor. No puede ser este arsénico. Esa es la regla de Arsénico un Album. Dolores ardorosos, quemantes, que se mejoran con calor, menos su cefalea. O sea, tiene su cuerpo necesitado de estar en un lugar extremadamente caliente y la cabeza en el refrigerador, para que entiendan. Ya, eso es importante, porque si no se pueden confundir con las características de un paciente. Ok. La pulcritud en el aspecto físico es exagerada, así como es exagerada su tendencia a los detalles. La combinación de la ropa tiene que ser el mismo color de la camisa que del pañuelo, que de la corbata, que de las medias. No se permitiría salir a la calle con un color que no tuviera a tono en la combinación. Extremadamente limpios, no toleran tener las manos sucias y jamás, no sé de qué manera, se ensucian la ropa comiendo.
Usted manda a un niño arsénicum album a la escuela y regresa en la tarde tal y cual lo mandó. Mande un niño sulfur para que vea que regresa de la escuela negro, negro del churre, las uñas sucias, la cara toda sucia y toda la camisa manchada de la merienda. Lo que hace arsénico no lo sabemos. Lo que sí es que es extremadamente pulcro en su comportamiento y en el orden de limpieza. El niño arsénico tiene un Keinot. Así como el arsénico adulto vive nada más que pensando en la muerte, pánico y temor a la muerte, pánico y temor al cáncer, el niño arsénico album a lo que le teme es a que le pase algo a los padres. Ya cuando es adulto, la connotación pasa a que le pase a él, pero el niño arsénico album tiene como característica fundamental temor a la enfermedad de los padres. No serían capaces de dejar a los padres de vista porque siempre tienen el presentimiento de que a sus padres les puede pasar algo. En cuanto a alimentación, es extremadamente meticuloso a la hora de probar un alimento. Preferiría en una cena o en una comida colectiva que los demás probaran primero la comida y él de último. Se hace el que está esperando que se enfríe, pero es para evitar comer de primero un alimento porque su mentalidad está pensando siempre en que lo pueden envenenar, en que ese alimento puede estar echado a perder y le puede dar diarrea. La sed de arsénicum album es característica. Sed de pequeños sorbos. No es capaz de tomarse un vaso de agua completo como se lo toma de una vez Brionia, como se lo toma Natrum muriaticum, que son personas de sed inextinguible y de grandes cantidades de agua. Él el agua la toma de pequeños sorbos, Keinot de arsénicum album. El tropismo de arsénicum album sobre los órganos sería de importancia pulmón. Se convierte en uno de los medicamentos más importantes del asma bronquial seca. Fíjese que les digo seca, porque las características de arsénicum album es afecciones secas. Cuando lleguemos a la piel, les voy a contar cómo son las afecciones de la piel. En el pulmón, del asma seca, de la bronquitis seca, de la tos seca, que se empeora por el contacto de aire frío, por el contacto de aplicaciones frías. El otro órgano diana importante de arsénicum album es el hígado. Hígado y pulmón son muy importantes para arsénicum album. Todo el tracto digestivo con acidez, agruras, reflujo, colitis nerviosa, diarreas al menor cambio en la alimentación. Otro órgano importante, diana de arsénico, es la piel. ¿Y cómo serían las afecciones dermatológicas? Fundamentalmente secas, descamativas, pero a escamas muy finas, como polvo. La psoriasis sería con una descamación muy fina, una descamación como polvo. Si esas escamitas fueran un poquito más grandes, ya no serían de arsénicum album, serían de arsénicum iodatum.
Y si esas escamas son todavía un poco más grandes, casi como escamas de pez, ya no serían ni de arsénico album, ni de arsénico iodato, serían de natrio sulfúrico. Por tanto, la característica para que las afecciones dermatológicas sean de arsénico album es que sean afecciones secas, furfuráceas, como de harina, como polvo, secas y de partículas extremadamente pequeñas, como la punta de un alfiler. Y que estas afecciones tengan un empeoramiento con el frío y una mejoría con el calor. Los olores, que ya les dije, de las afecciones dermatológicas de arsénico album van por una excreción de olor cadavérico. Si tiene una afección supurativa infectada, el olor es cadavérico. Entonces, eso le define a ustedes cuando van a aplicar un medicamento a la piel, que son muy importantes los síntomas etiológicos o la similitud etiológica y la similitud sintomática, o sea, las características del síntoma. Así como son muy especiales las afecciones vesiculosas de la piel, de Rhabdotoxicodendron, si el líquido es claro, de ranúnculos bulbosos, si el líquido tiene un contenido violáceo, de bórax, si esas vesículas se agrupan como racimos de uva, o sea, si tienen un punto amarillo en el centro, serían de mesereum. Si las lesiones tienen un halo blanco y pálido después de una picadura de insectos, serían de Ledum palustre. El rey de las afecciones dermatológicas secas sería arsénico album. Otro aspecto importante de arsénico album es que es extremadamente justo. No tolera las injusticias, ya que sus pensamientos y sus actos son limpios. Son pensamientos y actos encaminados al detalle. Y es importante que sepan que un paciente arsénico album, si usted le dice el medicamento que le voy a dar para su afección se llama arsénico album, no se lo van a tomar. Porque si es bien arsénico, tiene pánico a que lo envenenen. Entonces, usted le puede poner a la fórmula en el frasco A.album, que puede ser cualquier cosa, y ya en homeopatía se sabe que A.album es arsénico album. Fíjense al extremo del temor a la muerte y a que lo envenenen de este medicamento.